A la luz del ascenso al poder del régimen abiertamente antisemita de Hitler, uno puede preguntarse por qué los judíos alemanes no abandonaron Alemania. No obstante, en realidad, nuestra expectativa de una emigración masiva es una expectativa post factum, de observadores externos, con un conocimiento retrospectivo de lo que finalmente sucedió. De hecho, muchos se marcharon con el tiempo y buscaron sitios para ir. Un examen de la cantidad de judíos que abandonaron la Alemania nazi en los años 30 muestra que el número de migrantes alcanzó el 10% en 1933, con una ligera disminución en 1934 y 1935. Volvió a crecer un tanto en 1936 y aumentó radicalmente recién en 1938. ¿Cómo es posible explicar esto? Intentemos comprender mejor lo que vivieron los judíos alemanes en la década de los 30, teniendo en cuenta lo que ya hemos aprendido sobre los sucesos ocurridos en la Alemania nazi. En primer lugar, los judíos alemanes eran ciudadanos con plenos derechos de Alemania, y la mayoría de ellos consideraban a Alemania su patria y se definían a sí mismos como alemanes. Los judíos alemanes sentían y deseaban creer que las cosas iban a mejorar. En cuanto Hitler llegó al poder, se adoptaron numerosas medidas antijudías. El 1 de abril de 1933, los nazis impusieron un boicot a los negocios judíos. Una semana después, el 7 de abril, fue aprobada la Ley para la Restauración del Servicio Civil Profesional, la que disponía que los funcionarios públicos que no eran de ascendencia aria no podían servir en el servicio público. Más tarde, en el mismo mes, fue aprobado un decreto que restringía la cantidad de alumnos judíos en las escuelas y una ley contra el sacrificio ritual judío de animales. En mayo de ese mismo año, tuvo lugar la infame quema pública de libros cuyos contenidos entraban en conflicto con la visión del mundo nazi, de autores judíos, socialistas, comunistas, etc. La quema de libros fue organizada por estudiantes universitarios y profesores. Sacaron decenas de miles de libros de las bibliotecas universitarias y los quemaron en sitios públicos, tales como frente a la Ópera de Berlín, a menos de 500 metros de la Universidad de Humboldt, el 10 de mayo de 1933. Esta quema se considera a menudo como un acontecimiento simbólico que indica el deterioro moral de los círculos políticos y sociales alemanes, descrito por la célebre cita del poeta y filósofo Heinrich Heine de 1821. Ahí donde se queman libros, se acaban quemando también personas. Sin embargo, el efecto de estas medidas antijudías fue aún un tanto moderado. El impacto inmediato del boicot a los negocios judíos se atenuó en poco tiempo, e incluso durante el día del boicot, muchos alemanes no judíos simplemente no lo obedecieron. Menos de 3 meses después del cambio de régimen, y a pesar de la actividad de los hombres de las SA, el primer grupo de asalto paramilitarizado nacionalsocialista, que se apostaron en la entrada de las tiendas judías, los alemanes aún entraban a negocios judíos y compraban a judíos. La restauración del servicio civil profesional fue principalmente aplicada contra enemigos políticos y ante la insistencia del presidente Paul von Hindenburg, algunas categorías de funcionarios fueron excluidas de la prohibición. Los veteranos de la Primera Guerra Mundial y sus familias, aquellos con un registro de servicio civil y algunos otros, excepciones canceladas después de la muerte de Hindenburg en el verano de 1934. Muchos alumnos judíos siguieron asistiendo a las escuelas generales, en especial en lugares pequeños, dado que ahí no había escuelas judías. Sin embargo, las medidas antijudías continuaron llegando. Las leyes de Nuremberg, aprobadas a mediados de septiembre de 1935, tuvieron un efecto estremecedor en los judíos alemanes. La Alemania nazi declaró que los judíos ya no podían ser ciudadanos alemanes y los privó de todos los derechos civiles concedidos en el siglo XIX. De hecho, se trataba de la anulación de la emancipación que los judíos habían luchado tanto por conseguir durante tantos años. A raíz de esas leyes, se conformó una nueva definición de quién sería considerado judío y, por lo tanto, ya no era un ciudadano, y se creó la nueva categoría de Mischlinge, personas de sangre mixta. Las leyes prohibían toda relación sexual y matrimonial entre judíos y arios, que ahora pasaron a definirse como una vergüenza racial y contaminación de la raza, punibles por la ley. Prohibieron a los judíos izar la bandera alemana o utilizar los colores nacionales alemanes. Para los judíos alemanes fue una gran ofensa que los privaran de su ciudadanía,
puesto que se consideraban a sí mismos como alemanes, no menos que como judíos. Las leyes de Nuremberg fueron parte de un ataque continuo del Estado nazi a la legitimidad judía en el ámbito público alemán. Pronto prohibieron a los judíos participar en muchos ámbitos de la vida y la libertad de los judíos se encogía constantemente. Además, el régimen racista apoyaba las iniciativas ofensivas por parte de la población civil contra personas sin ciudadanía. Por consiguiente, las leyes de Nuremberg aumentaron la vulnerabilidad de los judíos en el Estado alemán y la sociedad, e incluso exacerbaron la violencia física contra los judíos en las calles. Y aún así, al observar las percepciones judías de esas leyes en esa época, podemos ver que las leyes de Nuremberg tuvieron también una especie de efecto tranquilizador para los judíos. Ahora que las cosas estaban formuladas en forma de ley, su estatus parecía estar claro. Pensaron que, como particulares y comunidad, podrían encontrar vías para hacer frente a esta nueva situación. Además, el silencio engañoso de 1936 debido a los Juegos Olímpicos celebrados en Alemania generó una ilusión de que el ataque legal hacia los judíos había llegado a su fin, pero las medidas antijudías se reanudaron e incluso se intensificaron después de los Juegos Olímpicos. El proceso de arianización que había comenzado en 1933 se intensificó en 1937, forzando gradualmente a entregar negocios judíos a manos arias. El 12 de marzo de 1938, el ejército alemán entró marchando en Austria y la anexó al Reich alemán, acontecimiento conocido como el Anschluss. Hacia el 18 de marzo, las autoridades habían cerrado las oficinas de la comunidad judía en Viena y habían encarcelado a sus funcionarios. En agosto de 1938, una nueva ley ordenó que a partir del 1 de enero de 1939, todos los judíos del Reich que tuvieran nombres no judíos deberían agregar nombres judíos genéricos a su nombre original. Israel para los hombres, Sara para las mujeres. Y más tarde sellaron los pasaportes judíos con la letra J. A fines de junio, los judíos y todos los no judíos casados con judíos que trabajaban en el sector privado fueron despedidos de sus empleos. En agosto de 1938, Adolf Eichmann estableció la Oficina Central para la Inmigración Judía, que coordinaba el rápido empobrecimiento y la emigración de los judíos austriacos. Esta oficina más tarde tuvo sedes en toda Europa. El punto culminante de las medidas antijudías de los nazis se produjo en noviembre de 1938, con el violento pogromo organizado por el Estado conocido como el Pogromo de Noviembre, denominado por los nazis Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, a través de Alemania y Austria. En este pogromo masivo, miles de tiendas y hogares judíos fueron destruidos. Unas 1.500 sinagogas fueron destruidas parcial o totalmente. Más de 100 judíos fueron asesinados y 26.000 hombres judíos fueron detenidos y conducidos a campos de concentración y a prisiones únicamente por su condición de ser judíos. La comunidad judía tuvo que compensar por los daños causados por el pogromo. Las medidas antijudías y los actos de violencia y destrucción aumentaron la presión sobre los judíos para que se separaran de la sociedad y abandonaran el país. En 1938, la cantidad de judíos que abandonaron el Reich alemán aumentó drásticamente. En total, durante los años de preguerra, entre 1933 y septiembre de 1939, unos 250.000, o casi la mitad de los judíos alemanes, abandonaron Alemania. De hecho, aproximadamente el 80% de los judíos menores de 40 años se fueron. Es decir, quienes tenían mayor movilidad y capacidad de adaptarse se fueron, y la mayor parte de quienes se quedaron en la comunidad eran bastante mayores. Antes del estallido de la guerra, más de 126.000 judíos habían logrado escapar de Austria, dejando a unos 58.000 judíos en el país. Es importante aclarar que quienes se marcharon eran refugiados y no emigrantes. Lamentablemente, muchos de los judíos que terminaron yendo a países vecinos fueron capturados por los nazis y sus colaboradores cuando estos países fueron ocupados por Alemania y sus aliados.